conversar, qué quieren que les diga, qué quieren preguntar, así que le quieren que le haga un repaso general, quieren preguntar, no sé qué es lo que quieren. Acá estamos para ustedes. Acabo de terminar con mi señora acá, 3 posgrados, así que recién, así la cabeza cuadrada parece todos posgrados de género. Ley Micaela, reproducción en relación al género y la otra cuestión era eh, cómo impacta la cuestión de género en la sociedad. O sea, 3 posgrados de más de 60 horas cada uno y recién acá rendimos los 3 y aprobamos los 3. Eso es lo importante. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Algún tema en particular que quieren que le explique? Me dicen algún tema en particular que por ahí se nos quedó acotado en las clases, me piden, ¿sí? Y les doy. Yo Profe, tengo una pregunta sí. rápida. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Cuál es la autoridad la autoridad de control en el caso de la ley de pesca? Porque tengo anotado dos clases, dos cosas de acuerdo a la clase. A La ver, Secretaría de decime. Ganadería y Pesca de la Nación y la Subsecretaría y acá estimo que yo tipé mal, de Pesca y Vías Navegables. Lo que Porque pasa tengo es que hay entendido que de dos, acuerdo. hay dos situaciones, ¿sí? Usted tiene la Secretaría de Ganadería y Pesca Nacional y después tienen las secretarías Ujú, provinciales. Y ahí es donde está el problema, porque en Argentina siempre tenemos problemas. Todas las provincias costeras, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos un vasto litoral marítimo. Todas las provincias costeras siempre tienen problemas con respecto a la jurisdicción y competencia. Y lo que regula la Secretaría o la Subsecretaría, ¿sí? de Pesca no es lo mismo de lo que regula la Secretaría de Ganadería y Pesca de la Nación. De Nación se ocupa de todo, y ahí viene el conflicto, porque yo otorgo una licencia pesquera en la provincia que tiene facultades la provincia, pero cuando sale del ámbito provincial, ¿sí? Cuando pasa a la zona contigua, al mar territorial, ahí ya viene el problema porque ahí regula la autoridad nacional. Esto es permanente la situación y el problema que existe en toda la parte costera de la República Argentina, la superposición de normas y la no determinación con exactitud de cuáles son las jurisdicciones y competencias de cada uno, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Estamos? Eso es lo que pasa. A nivel nacional eh, ¿cómo es? La Secretaría de Ganadería y Pesca de la Nación. Y a nivel provincial es la subsecretaría, ¿sí? O lo que usted había dicho ahí. Esto es, nosotros teníamos permanentemente estos problemas cuando yo estaba en la parte de los gremios marítimos. Era ir a pelear por el tema de las licencias. O sea, las licencias de altura las da solamente la Subsecretaría de Ganadería y Pesca de la Nación, no las provinciales. Las provinciales como acá fauna y flora que ustedes tienen también en la provincia de Misiones, que le va a dar el permiso, que usted tiene que sacar el permiso para pescar en el río, ¿sí? El permiso para pescar en los arroyos. Pero ese permisito que le da usted no puede pasar y a pescar, ¿sí? En la jurisdicción de Corrientes, porque acá tenemos otra secretaría, acá tenemos otro organismo de contralor de la pesca, ¿sí? Que es Fauna y Flora de Corrientes. ¿Está? Bien, eso pasa con la provincia y con la nación. A ver, ¿alguna otra cosita? ¿O qué quieren repasar en sí? ¿Quieren repasar autoridades, cómo es? Personal embarcado, terrestre, limitación de responsabilidad, privilegio. Si hay temas que son propios y que son complicados y entran, ¿sí? profe, Sí, escucho. el Limitación de la tema es responsabilidad. limitación de la responsabilidad, le iba a Es, decir. yo lo Bueno, mismo iba a decirle. está. Este es el tema tabú de todos y es complicado. Vamos a hacer el repaso completo. Nosotros vamos a tener que la responsabilidad
es algo propio y que nace con el ser humano. O sea, es el acto de responder por algo que nosotros hacemos. O sea, responder, eso es la responsabilidad. Vamos a tener responsabilidad directa por los hechos nuestros, indirecta por el hecho de nuestros representados, que va a ser la responsabilidad indirecta, ¿sí? Y vamos a tener la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva se responde por la cosa, ¿sí? Y la responsabilidad subjetiva se responde por las cualidades personales del que va a cometer el hecho, sea por negligencia, impericia, imprudencia, ¿sí? Por eso. No con dolo, porque ya pasamos a otra cuestión. Vamos a la parte penal si yo actué con dolo, ¿sí? Si yo actúo de esta manera que estoy hablando, impericia, imprudencia, falta de cuidado en los deberes, bla, 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 todo lo que habla de la parte culposa, eso sí tiene una cuestión, una connotación civil, ¿sí? No tiene nada que ver con la pena. Entonces nosotros acá tenemos que ver que dentro de esta responsabilidad vamos a tener un instituto que le es propio del derecho de la navegación, que engloba tanto aeronáutico como de la navegación acuática, porque en las dos materias vamos a tener que se aplica el instituto de limitación de responsabilidad. ¿Estamos? Y acá claramente nos establece el artículo 175 en su análisis y ese artículo es muy completo. Establece todas las posibles situaciones que pueden llegar a ocurrir. Y nos va a hablar concretamente a nosotros, ¿sí? Que el propietario y el armador, o el armador, ¿sí? Que hay que diferenciar muy bien y que habíamos visto cuando hablamos de propietario y armador, los distintos armadores que hay y es necesario poder diferenciarlo a los efectos de cómo van a responder, porque el armador responde con la especie, con la cosa, mientras que el propietario responde con la cosa, perdón, me equivoqué, con la cosa, mientras que el armador responde, sí, con el valor de la cosa, al valor, al ad valorem, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber quién va a estar actuando, quién va a ser responsable en ese viaje de ese buque, ¿sí? Bueno, y ahí dice, puede limitar. Y acá viene una cuestión que ustedes tienen que entender como abogado, porque cada palabra que dice la ley tiene una connotación jurídica. Él puede, no es que él va a querer o no va a querer, porque siempre se va a limitar porque vos no pagás nada, ¿sí? Al limitar vos no pagás nada, entonces siempre yo voy a limitar. Ese puede significa y tiene una connotación procesal, ¿sí? Directamente obedece a una cuestión procedimental porque habla de plazo. O sea, yo puedo limitar mi responsabilidad. Y ese poder de limitación de responsabilidad lo vamos a ver más abajo, que va a ser por un tiempo determinado, ¿sí? De 90 días, o sea, 3 meses después de producido el hecho, o luego de contestar la demanda 15 días los efectos de la presentación de la excepción de limitación de responsabilidad. Pero Doctor, esos disculpe que le 15, interrumpa ahí. ¿Y dónde uno denuncia? Porque esa es la parte que a mí me confunde. ¿Dónde uno denuncia? Porque sucede el hecho dañoso, ¿sí? bueno, O no sé, en ahora realidad le si me comento, demandan, ahí le comento, ahí le comento, póngale, los propietarios y armadores tienen su cuerpo de abogados, ¿sí? Yo formé parte de eso, formé parte de las dos, o sea, en las dos veredas. Fui abogado de los gremios y después fui abogado de los empresarios y hoy sigo siendo abogado de los empresarios con respecto a la logística de comercio internacional. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que si mi buque tuvo un problema, me informan a mí, al cuerpo jurídico, o le informan al armador y el armador inmediatamente me va a informar a mí. Entonces yo me voy al juez federal en turno, me voy y me presento, ¿sí? Jorge Comer, abogado, ¿sí? Vengo por este acto en tiempo legal formas a interponer el instituto previsto y tipificado en la ley 20, en el decreto ley 20094 del año 1973,
en lo que específicamente, ¿sí?, establece el artículo 175 de dicha ley. ¿Sí? Objeto, ¿sí? Personería. Vengo por este acto a acreditar, ¿sí?, que soy apoderado de la empresa Monchito Tercero, ¿sí?, donde su propietario es Josecito, me ha otorgado poder suficiente como para que actúe en su nombre y representación, que vengo por este acto, ¿sí?, a hacer uso del mismo y acepto, ¿sí? Eso sería personería. Objeto, ¿sí?, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a interponer el instituto previsto y tipificado en el artículo 175, ¿sí?, a solicitar que en la mayor brevedad se establezca se dé curso al Instituto de Limitación de Responsabilidad. Por las razones de hecho y de derecho que para eso exponer, ¿sí? Que el buque Monchito Tercero partió de la ciudad de Corrientes el día tal, con destino a la ciudad de Saigón, que en el transcurso del viaje tuvo un problema, se hundió. En el hundimiento murieron todos, se perdió todo, se fue todo se perdió todo, ¿sí? Que en razón de ello, ¿sí?, ante la posibilidad del reclamo de acreedores, vengo a interponer el Instituto de Limitación de Responsabilidad. Si soy y vengo en nombre del dueño, digo, y en el mismo acto, tal como me faculta la normativa legal vigente, hacer el abandono del buque, que se encuentra a 2.000 metros de profundidad en la latitud tal, longitud tal, meridiano y paralelo tal. Proveer de conformidad será justicia. Colorín colorado, yo no pago nada y me voy. ¿Y cuál es la función que tiene ese instituto? A ver, les pregunto, ¿cuál es la función que tiene este instituto y cuáles son los efectos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué otro instituto es similar dentro del derecho? ¿Qué pasa con la sucesión y qué pasa con la quiebra? ¿Qué Beneficio de tiene la inventario. sucesión? ¿Cómo? Beneficio de inventario. No. ¿Qué beneficio, qué cosa, qué similitud tiene la apertura de una sucesión o la apertura de una quiebra con los acreedores, El sea llamado cual a los fuera? acreedores, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué llamado? el llamado para que vengan a cobrar sus acreencias. La Los publicación de privilegios. los edictos. No, La publicación Mm. de los es edictos, que profe. ¿Ustedes ya creo que vieron familia? ¿Vieron familia ya? ¿Vieron Sí. quiebra ya? Y claro, hay que bueno, saldarse las deudas. ¿sí? Y bueno, porque ¿Y ahí estaba mi otra pregunta. cuál es el efecto de la apertura de la sucesión? Esto no se van a olvidar nunca más, porque cuando empiezan a sufrir así, y ustedes tienen, porque supuestamente ya dieron familia, entonces tienen que saber. Y el Sí, si trasladar, yo básicamente. abro, bueno, si yo abro la sucesión en Posadas, ¿qué pasa? Yo abrí el sucesorio. El cujus, ¿sí?, el muerto, el finado, el fiambre era de Posadas, ¿sí? Todos esos nombres tiene. Cujus es muerto, ¿sí? Entonces murió en Posadas. Su último domicilio era Posadas. Murió en Posadas. Entonces nos presentamos, se presentan los herederos, piden la apertura de la sucesión, ¿sí? Yo me puedo presentar en Buenos Aires y solicitar algo en Buenos Aires. No, porque ¿Por es qué el no? domicilio del causante. ¿Pero por qué? ¿Cuál es Por el el fuero de efecto? atracción. Por el Pero fue- fuero de atracción, por el fuero de atracción. Entonces el sucesorio, como la quiebra, como la apertura del Instituto de Limitación de Responsabilidad, son sistemas procedimentales de excepción, tienen fuero de atracción. Yo vengo y me siento en corriente, aunque el buque se haya hundido en Saigón, y abrí el Instituto de Limitación de Responsabilidad. Todos los chinitos, japoneses o el que sea va a tener que venir a corriente. ¿Por qué? Porque yo abrí acá. Y el fuero de atracciones acá, usted no puede hacer un juicio contra mi buque en Buenos Aires, porque inmediatamente
se hacen las averiguaciones del caso o se inició el juicio por otro lado, le digo, no corresponde, le planteo una excepción de incompetencia del juez que está trayendo la causa, porque en corriente, señor, se abrió el Instituto de Limitación de Responsabilidad. Eso deben dominar como abogados, ¿sí? ¿Qué significa que se abra algo en un lugar determinado y de esa magnitud? Quiebra, concurso, sucesión y limitación de la responsabilidad. Establece el lugar in situ donde se abrió, que todos deben ir ahí. ¿Está? ¿Se entendió? No hay posibilidad que yo pueda irme a otro lado. Bien, entonces, ¿sí? Establecido que fuese el esfero de atracción, decimos cómo se va a responder. Entonces hay una picardía, no solamente del derecho internacional, porque nosotros nos nutrimos de varios institutos de limitación, del alemán, del forfatario inglés, del norteamericano y del italiano. Tomamos un pedacito de cada uno e hicimos nuestro fondo de limitación de responsabilidad. Eso lo tienen que leer porque voy a preguntar. ¿Sí? ¿De dónde surgió nuestro fondo de limitación? ¿Y cuál es la picardía que le agregamos? Porque acá nosotros somos la viveza criolla nuestra, fantástica. Le agregamos algo que no tiene ningún país del mundo, que es el valor del buque a finalizar el viaje. Y parece que nadie se da cuenta de esta picardía hasta que vamos a juicio, ¿sí? Y si el buque es de carga, tenemos que adicionar los fletes brutos. Ahora, si el buque es de pasajero, tenemos que adicionar los pasajes percibidos o a percibir, ¿sí? Y si este buque, ¿sí?, actúa en una asistencia y salvamento, los créditos que se originaron a favor de ese buque, ya sea de pasajero o de carga, ¿sí?, a favor de ese buque, en ese viaje. Entonces, todo eso yo formo un conjunto que se denomina el Fondo de Limitación de Responsabilidad para, ¿sí?, actuar o responder sobre ciertas situaciones, que son pérdida de derechos y pérdida de cosas, no así daño personal y muerte, ¿sí? Entonces, ahí concretamente nos dice a nosotros que es necesario delimitar quién es el propietario y quién es el armador, quién está actuando, porque uno va a responder al valor y otro va a responder con la cosa. Y tenemos un plazo, como le dije allá arriba, de 90 días, ¿sí?, para interponer. O si me demandan antes, dentro de los 90 días, yo puedo interponer el Instituto de Limitación de Responsabilidad en la demanda. ¿Por qué? Porque ustedes son abogados y tienen que pensar como abogados. ¿Ustedes cómo demandarían en una situación como esta, sabiendo que yo no le voy a pagar nada? ¿Qué demandarían en el daño y perjuicio? ¿Que interpondrían abogados? Y cautelares en principio y consecuencias emergentes y Pero ¿qué plantearían? Porque vos me podés poner todas las cautelares que hay en el mundo, Puede pues ser yo un te pago planteo con de 2 pesos. Una ser un ¿Eh? excepción. planteo de inconstitucionalidad. Por supuesto que sí. Hay que pensar como abogados. Yo voy a plantear la inconstitucionalidad. Lo primero que voy a hacer, voy a establecer una excepción, sí, de inconstitucionalidad del artículo 175 de la ley por ser algo totalmente vejatorio, violatorio de todos los derechos que usted pueda llegar a creer o existir, ¿sí? No hay más injusto y injusticia que el artículo 175 y por ahí a algún juez se le va a ocurrir, porque todos los jueces son hijos del rigor y el 90%, si no es exégeta, es afaronista. Entonces estamos en el horno. Pero por ahí puede haber un juez, como era yo en su momento, era juez de cámara y hacía lo que yo creía que era correcto, acorde a la ley. Se enojaban todos conmigo, pero no es así. ¿Sí? La ley dice esto, yo te voy a aplicar y como dice el chamamé, ¿sí? Yo te la fajo por la costilla, pero la ley es la que te castiga. ¿Me entendés? La ley dice 2 garrotazos y yo te pegaba 2 garrotazos. Porque dice la ley, no hay que cambiar. Pero sí también podemos ver
porque el juez es una persona que interpreta y aplica el derecho, ¿sí? Y yo puedo ver que el derecho en este caso no es lo que corresponde, ¿sí? Y puedo apartarme de la fría letra de la ley desde el punto de vista de la exégesis, ¿sí? ¿Sí? Y puedo poner algo de humanidad en la norma. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y puedo hacer de lugar a la excepción de inconstitucionalidad. Por supuesto que la otra parte va a traer los 500 abogados. Nunca se olviden de los Simpsons, ¿sí? Cuando venía el señor ver si eran 500 los abogados y el que le demandaba estaba con el abogado que era zapatero, remisero, hacía whisky, claro, no tenía trabajo, pues, ¿sí? Y ese va a venir, le va a hacer los 275.000 planteos, pero ustedes ya hicieron lo mejor que podían hacer a favor de su cliente, el planteo de inconstitucionalidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo me duermo y no planteé el Instituto de Limitación de Responsabilidad dentro de los 15 días, cobro todo, mis chicos, y voy sobre el patrimonio. Y acá hay otra cosa que tenemos que entender. En la Argentina, ¿cómo es el patrimonio? Pregunto en la mesa y pregunto en el examen. ¿Cómo es el patrimonio de las personas? ¿Cómo es? Desde el punto de vista jurídico, el patrimonio. Es Es un todo garantía de los indivisible. acreedores. Garantía común de los acreedores y un todo indivisible, sí. Es una atribución propia de la personalidad, primera cuestión, ¿sí? Como el nombre, etcétera, una atribución. Segundo, ¿sí? ¿Cómo es el patrimonio en la Argentina que se difiere de Europa y algunos de Estados Unidos? Dijeron ahí, pero no saben lo que están diciendo. A ver, ¿cómo es? Recién dijeron, pero quiero que digan ahora con la pregunta que les, porque así le voy a preguntar. Ah, es garantía de los acreedores, garantía común de los Aparte de acreedores. eso, es único, es Claro, todo indivisible. indivisible. Claro, pero usted dijo, ahora le pregunté y no me dijo. O sea, tiene que saber que Claro, esa respuesta va en esa pregunta. Es único e indivisible. Y ahí pasa a ser prenda común de los acreedores. ¿Está? Porque en Europa y en Estados Unidos está el patrimonio de afectación. Entonces, si yo tengo un buque, un camión, digo, no, no, no. Usted se cobra el camión porque yo maté, robé, dice, con ese camión. Y usted se cobra ese camión. Acá en la Argentina no, aunque la ley de navegación, con la viveza criolla, se estableció este posible patrimonio de afectación que usted responde con el buque nomás, ¿sí? Y si el buque está hundido, con ese. Pero eso va a ser solamente para los casos, ¿sí? Que haya daño a la cosa, pérdida de derecho. Ahora dice, epa, ¿qué pasa? ¿Y si hay daños personales y muerte? Y ahí viene la ecuación mágica. Dice, si ese fondo de limitación que mencionamos primeramente no alcanza, ¿sí? El patrimonio constitutivo del fondo de limitación deberá, la palabra mágica, acrecer, ¿sí? Acrecer a una ecuación establecida por los organismos internacionales, ¿sí? Teniendo como base que el buque que cometió dicho hecho no puede tener menos de 100 toneladas de arqueo. Se establece un mínimo legal, la ley lo establece. Que todo buque que tenga 10 toneladas, para la ley tiene 100, que tenga 20 toneladas, para la ley tiene 100, si tiene 50 toneladas, para la ley tiene 100. Ahora, si el buque supera ese tonelaje de 10, porque es más plata, si tiene 150 toneladas, no puede tener menos de 100, ¿se entiende? Entonces hay un mínimo imponible, que es 100 toneladas de arqueo por 13 pesos argentino oro, si esto ocurrió en la Argentina, o 13 derechos especiales de giro, si pasó fuera de la Argentina. Lo cual me va a dar un mínimo que es 1.300 pesos argentino oro, por todo lo que pasó. Pónganle que yo juntando toda la plata que tenga del buque, ¿sí? O si yo fui el armador, coloco
los valores que creo que el buque vale a 2.000 metros bajo el agua, todo mango con 20. Si era de carga, los fletes brutos, ¿sí? Y si no pasó nada, que haya existido un crédito a favor de ese buque en ese viaje, no pongo más nada. Y me da 80 argentino oro. Yo tengo que acrecer, y acá está la pregunta capciosa. ¿El seguro forma parte del Instituto de Limitación de la Responsabilidad? En No, Pregunto. principio no. no, A ver, Algo que se trate de daños no. personales, la muerte, respuesta lesiones corporales. En correcta, este caso. la respuesta correcta a la que acabo de escuchar, ¿sí? El abogado tiene que saber que nunca tiene que cerrar, no dice ni sí ni no. Porque si usted dijo no y yo estoy en una negociación, me voy, pues usted ya cerró, seguimos demandando. Si usted Tal dice sí, vez. también cerró. El tema es en principio. En principio no forma parte, porque no va a formar parte del primer fondo de limitación. ¿Se entiende o no? Pero ahora sí hay que acrecer, mi gente. Yo lo primero que caigo es lo que tengo al lado, la indemnización del seguro. O si no, voy por el yate del jefe, voy por el auto del amante del jefe, si está a nombre de él, y voy por todo, porque el patrimonio, la prenda común. Pero ¿qué pasa? Es otra vez está limitado por el 1.300. Entonces, yo tengo que tomar, ¿sí? Esos 1.300, a ver quién me saca cuánto está hoy el DEJ, rápido, en Google. ¿Qué valor tiene el DEJ? Yo saqué el cálculo por el argentino, ahora ya tenían preparado por si las dudas, que es El argentino. 600 ¿Cuánto? 629.000, es el argentino oro para el primer trimestre del 2025 y esto por Ese 1.300 a 817 es millones. caro, Y es caro el era, argentino oro. Pero vamos al DEJ, que es la mayoría de las cosas no pasan en Argentina, pasan en ultramar. Entonces vayamos al DEJ, al derecho especial de giro. ¿Cuánto cotiza hoy el derecho especial de giro? El DEJ. 1411. 1.411 1411 dólares. pesos. Sí, Pesos. peso argentino. Multiplica 1.412 pesos por 1.300. ¿Cuánto te dan? Estaría dando un poquito Un más de millón dólares. 835.600. 1.800.000 pesos. Güey. Y pónganle que eso es para pagar la indemnización de 100 personas muertas, para pagar la indemnización de la pérdida de derechos y daños materiales a las cosas. O pongámosle menos, pongámosle que murieron 10 personas. Dividí 1.800.000, dividió 10 personas, son 180.000 pesos. No te O alcanza sea ni que no es para nada. pagar, y no te alcanza ni para pagar los gastos de justicia. ¿Entienden cómo es esto? No. De todas maneras, dentro de nuestro derecho se hizo una trampa que establecimos, ¿sí? Un patrimonio de afectación que está prohibido, pero la navegación lo tiene, ¿sí? Que es ese dichoso 13%. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo no va a alcanzar? Para el empresario, 1.800.000 pesos no se levanta del sillón para sacar esa plata, pues se le hace perder tiempo. Un buque que vale 200 millones de dólares, 100 millones de dólares, con una carga que le reputa, no sé, 10 millones de dólares en lo que sería el flete, le va a molestar 1.800.000, creo que son $1.200, $1.300. ¿Me van entendiendo cómo es o no? ¿Sí? Sí. Bueno, por eso es necesario el planteo de la inconstitucionalidad, ¿sí? En contra de ese instituto. ¿Se entiende? ¿Sí?
Bueno, Pregunta, profe. pregunte. Entonces, cuando se plantea la inconstitucionalidad, se puede ir por el derecho común y que se responda por el Es que todo. si usted va a plantear la inconstitucionalidad, ¿sí? Y si el Ujú, juez le hace lugar, y si, por supuesto que lo que te hace lugar el juez de primera instancia tiene menos valor, dura menos de lo que dura la manteca en la nariz del perro, ¿sí? ujú, Entonces, yo planteo y yo voy a ir a la Cámara. A mí la Cámara me tiene que dar la razón. Y después voy a ir al Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia también me tiene que dar la razón para que eso surta efecto. Pero usted, sí, a lo que voy, porque yo estoy formando profesionales, no estoy formando, ¿cómo te voy a decir? Cuestiones empresariales o resultados de conflictos. Usted tiene que demostrarle a la parte que usted hizo todo lo profesionalmente posible para coartar esa injusticia. Entonces no ujú. tiene nada que reclamarle. Le pueden o no dar, ese no es su problema, ¿sí? Ajá, Tampoco es su responsabilidad, porque usted depende de la decisión de un tercero. Y si ese claro. tercero le dice que no, usted va a seguir trabajando porque le va a apelar para la Cámara. Y si la Cámara le dice que no, usted va a ir hasta el Superior Tribunal de Justicia de su ciudad o la Suprema Corte de Justicia en la Nación, ¿sí? Mm, Porque usted no se va a quedar con lo que le dice. Capaz algún juez iluminado le dice, tiene razón, cae toda la cosa y usted demandará por daños y perjuicios en forma general. ¿Sí? ah, Pero usted sí, tiene que demostrar como abogada o abogado que hizo todo lo profesionalmente posible y al alcance de su mano para llegar a un resultado útil a favor de su cliente. ¿Se entendió? ¿Sí? sí, se entendió. Ahora, nosotros tenemos créditos que están dentro de la limitación y créditos que están fuera de la limitación. La misma ley, a reglón seguido, tres o cuatro articulitos más, dicen, los créditos alcanzados por la limitación de responsabilidad y los créditos no alcanzados. Los créditos alcanzados por la limitación de responsabilidad, o sea, daño personal, pérdida de derecho, rotura de cosas, muerte, ¿sí? Todo eso, remoción de restos náufragos. Bueno, hay un montón de